Hubo un tiempo en mi peregrina adolescencia que me dio por la poesía. Todavía conservo esos antiguos cuadernos, y en uno de esos infinitos poemas escribí algo así como esto. ¿Por qué el mundo es tan justo con los injustos y tan injusto con los justos? Sí, dos versos tan peregrinos como yo mismo era en aquella época, pero ¿se puede justificar? Como dije, tenía 13 años. Era joven y estúpido. Tenía esa mentalidad que tiene todo adolescente, que por mucha filosofía de Chichinabo que intentase aplicar, en realidad el mundo para mí se dividía entre los buenos y los malos, las luces y las sombras, el bien y el mal, y a los buenos le pasaban cosas buenas y a los malos le pasaban cosas malas. Un mundo ideal. Y claro, esta era también una época de muchísima frustración. Sin embargo, no es raro que nos encontremos con esta pregunta. ¿Por qué a la gente buena les pasa cosas malas? A partir de ahora quiero dejar claro que nos centraremos exclusivamente en experiencias personales y las vamos a ver desde un punto de vista puramente conductual. No vamos a debatir sobre cuestiones sociales o de colectivos. Y además, posiblemente esta sea una pregunta que te has hecho más de una vez en la vida. Y la respuesta no es para nada sencilla, porque para empezar, esta cuestión implica un conflicto entre la expectativa y la realidad. Es decir, todo se basa en un conflicto interno entre cómo creemos que es el mundo y lo que es en realidad. Un verdadero lleno de hijos de puta. Tampoco hay que caer en radicalismos. Exploremos mejor esta idea. Podemos plantear esto desde decenas de perspectivas diferentes, desde la filosofía, la ética y la moral, desde la espiritualidad, incluso podemos empezar por la definición del bien y del mal, cosa que no es nada fácil, porque los conceptos son un tanto relativos. Lo que es el bien para mí no tiene que serlo para ti, ni para otra persona de otra cultura, lugar o época. Pero identifiquemos lo que queremos decir en algo más sencillo y reconocible a nivel social y psicológico. Ser altruista o ser egoísta, teniendo en cuenta, por supuesto, las normas sociales de convivencia actuales. Esto no lo vamos a perder, lo vamos a retomar más adelante, pero antes repasemos nuestras primeras lecciones en el colegio. Si eres un entendido de ética y de moral, esto te sonará ya muy primitivo y lejano, pero la mayoría de mortales como nosotros nos enseñaron a ser buenos con eslogans como los siguientes. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si te portas bien, siempre tendrás un premio. Si estudias mucho, siempre aprobarás. Los malos siempre terminan mal. Es decir, estos son mensajes muy positivos y bien intencionados que nos guían para ser personas de bien, porque todo el mundo quiere a las personas de bien. O al menos eso es lo que nos han dicho siempre. Si seguimos a rajatabla lo anterior, en realidad las instrucciones anteriores nos entrenan para eso mismo. Dividir el mundo entre buenos y malos, luces y sombras, el bien y el mal, establecer una contingencia de recompensas, es decir, cada vez que haga esto, recibo esto, asumir que esta contingencia se va a cumplir siempre y por lo tanto nos aventuramos a predecir cómo funciona el mundo, y al final nos frustramos ante el incumplimiento de esta predicción. What the fuck? Por lo cual concluimos que nuestra formación moral básica se basa en un programa de reforzamiento encaminado en aumentar las recompensas y evitar los castigos. Y posiblemente ahora mismo te estés pensando, vamos a ver, esto yo lo superé ya hace la tira de años. Y sí, lo comprendo, pero recuerda lo que dijimos al principio. Podemos plantear esto desde decenas de perspectivas diferentes, desde la filosofía, la ética y la moral, desde la espiritualidad. Volviendo al tema, y reduciendo mucho la realidad, nos comportamos como ratas o palomas en una caja de Skinner, sujetos entrenados para unas instrucciones base. Y es más, llegamos a pensar que el mundo es tan sencillo de seguir como esa caja, pero el mundo es más complicado que una caja de Skinner. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que en realidad somos unos egoístas porque solo buscamos la recompensa del portarnos bien? En realidad todavía no podemos hablar de esto, porque estos comportamientos son muy simples. Estamos siguiendo unos axiomas muy básicos y muy rígidos. Además, el egoísmo es algo que comprendemos dentro del aspecto social. Y como recordamos lo que dijimos al principio, a partir de ahora quiero dejar claro que nos centraremos exclusivamente en experiencias personales y las vamos a ver desde un punto de vista puramente conductual.
No vamos a debatir sobre cuestiones sociales o de colectivo. Como dijimos antes, son las primeras claves para entender el mundo. Es más, empezamos a predecir cómo funciona el mundo en base a ello, y como tal, creamos expectativas. Hago el bien, recompensa. Hago el bien, recompensa. Hago el bien... espera, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay recompensa? ¿Qué pasa? ¡No! Exacto, ¿qué pasa si no se cumplen las expectativas? Que nos frustramos, y una vez, y otra, y otra. Y entonces empiezan a venir ese tipo de reflexiones tan pesimistas sobre el mundo. El mundo es una M, no vale la pena nada, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cómo llegamos a estas conclusiones? Primero porque la propia frustración nos hace ver las cosas de forma negativa. Tendemos a generalizar. No solamente vemos mal el suceso en cuestión, sino que nos sentimos mal prácticamente por todo. Segundo, la propia frustración también genera una angustia. Si la expectativa no se ha cumplido, nuestras predicciones sobre el mundo no se cumplen. Empezamos a perder el control sobre el mundo y la definición que teníamos de él. Y claro, empezamos a pensar, pero espera, nuestra idea del mundo puede que esté equivocada, pero mis expectativas no se han acabado y sigo queriendo predecir el mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando dos ideas contradictorias entran en conflicto? Exacto, disonancia ludonarrativa, que no, se le llama disonancia cognitiva. Nosotros no estamos equivocados, es el mundo el que funciona mal. Y llegados hasta aquí, más de uno se dirá, pero qué idiotez, hay que ser muy maduro para caer en esto, porque no puedes predecir el mundo, tienes que fluir con él. Puede que se dé por inmadurez, pero este proceso es muy común. Es lo que sucede cuando te sientes frustrado constantemente por buscar unas expectativas que son rígidas. Ahora bien, imaginemos que no somos tan rígidos, pero imagínate vivir en una situación de indefensión aprendida. ¿Qué es esto? Es decir, que hagas lo que hagas, las consecuencias siempre van a ser malas. Y lo peor de todo es que no sabes cuándo vendrá el próximo castigo, por lo que tampoco puedes predecirlo y por lo tanto tampoco puedes evitarlo. Si no hay contingencias en el ambiente y no eres capaz de predecirlo, no puedes aprender. Y por lo tanto, ¿cómo vas a fluir? De hecho, esta situación que acabo de describir ya hablábamos en otro vídeo que era una de las principales causas de la depresión. No es la única situación, pero se da. Y demuestra lo importante que es el poder predecir tu ambiente. Y volvamos a lo nuestro. ¿Por qué a la gente buena les pasan cosas malas? Estamos hablando de un problema de expectativas versus la realidad. Intentamos predecir el mundo en cuanto a unos axiomas simples que, en el momento que dejan de cumplirse, provocan frustración y el cuestionamiento del mundo. Soluciona todo esto. Sencilla pero nada fácil. Revisa tus expectativas. Diariamente recibimos el mensaje que lo que cuenta es el aquí y el ahora. Nos hemos acostumbrado demasiado a los reforzamientos inmediatos, pero no siempre será así. A veces una recompensa tarda en venir, o requiere más esfuerzo para que llegue. Así que, sé paciente. Por otra parte, quizás esperes demasiado de la gente y tengas que cumplir con una lista demasiado larga de requisitos. A poco que haya alguien que no cumpla con un requisito, ¡pam!, tachados. Y eso no es así. Cada persona es un mundo más complejo que una lista de requisitos. Cada uno aporta algo diferente de una forma diferente. Así que, no juzgues. Y bueno, supongamos que conoces a alguien que en principio te llevas bien, pero poco a poco te notas algo extraño o extraña en su presencia. ¿Ha cambiado algo en su comportamiento? ¿Te genera angustia o incomodidad? ¿Eres capaz de solucionar ese conflicto que se genera entre vosotros? Porque, si no es así, quizás esa persona se ha vuelto tóxica para ti. Así que, evalúa. Y por último, quizás hayas recibido el mensaje que la estabilidad trae paz. Pero nuestro estado natural es estar en movimiento. No dejes de explorar. Busca a otras personas y otros desafíos que vayan más contigo. Así que, no te limites. Hemos dicho que las expectativas nos permiten definir y predecir el mundo, pero no siempre tienen por qué cumplirse a rajatabla. El mundo cambia constantemente. Las normas de hoy no son las mismas que las normas de ayer. Nuestro objetivo es adaptarnos al mundo, no esperar que éste se adapte para nosotros. Como decía Bruce Lee, esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona es como esperar que un tigre no te ataque por ser vegetariano.
Y con esto estoy diciendo que abandonemos cualquier buena acción y que seamos todos unos cabroncetes porque en el fondo nada vale la pena. En absoluto. Te acabo de enseñar cómo tus propias expectativas rígidas no te llevan a ver una visión de conjunto, porque a la larga todo lo hecho bien tiene recompensa. Y ahora ya podemos seguir hablando del bien y del mal desde lo que nos aporta la filosofía, la ética y la moral y la espiritualidad. Pero después de esto, a muchos les surgirá otra pregunta. Si soy bueno con los demás, ¿por qué la gente se aprovecha de mí? Antes de que alguien conteste haciendo alusión a la estupidez, os aviso de que hablaremos de esto mismo en el siguiente vídeo, en cómo la personalidad influye en nuestras buenas acciones, y por supuesto nos queda también hablar sobre el altruismo. ¿Somos egoístas por naturaleza o tenemos un pequeño gen altruista? Pero para enterarte de todo ello, tienes que estar suscrito al canal y seguirme en mis redes sociales. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.